veces siento que no puedo seguir y oigo voces. Voces del Pedro, nuestras voces. A veces siento que no puedo seguir y oigo voces. Voces del Pedro, nuestras voces. No es fácil ser niño en un mundo de adultos. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su descontento o no se comportan como los adultos queremos. Buenas tardes, queridos radioyentes. Somos Fátima y Pablo, alumnos del primer curso del ciclo superior de educación infantil. En este programa abordaremos la disciplina positiva, la cual nos parece un tema interesante para toda comunidad educativa y, por supuesto, para nosotros como futuros TEIs. Para ello, tenemos el placer de tener como invitada a Doris Marrero Pérez, quien imparte un taller en nuestro centro para los alumnos de educación infantil y que nos va a acercar a este. Buenas tardes, Doris. Hola, buenas tardes. Doris Marrero Pérez es trabajadora social, además es coach familiar y educadora para padres, madres y docentes en disciplina positiva. No sé si quieres añadir algo más. Yo añadiría el de madre, que al final es donde tengo más práctica. Para las personas que nos estén escuchando, sería bueno conocer qué es la disciplina positiva. Pues la disciplina positiva es un enfoque educativo que no cree en el castigo, sino cree en la motivación y en la confianza, en que el niño al final elegirá lo que más le conviene y en el respeto. No utiliza ninguna medida punitiva a la hora de corregir la conducta. Una explicación, nosotros ayer estuvimos viendo más o menos la definición, pero de primera mano siempre viene mejor. Bueno, y ahora ya que entendemos lo que es la disciplina positiva, queríamos conocer tu opinión sobre la manera de educar castigando o premiando a los niños. Es verdad que el castigo y el premio a corto plazo y en un momento puntual puede ser que surta efecto, o sea que el niño realmente en ese momento cambia la conducta o la mala conducta. Pero a largo plazo no funciona, primero porque el niño se acostumbra, ¿vale? Y al final pues un poco le puede dar igual. Y también, segundo, porque no hay aprendizaje interno. En realidad el niño lo que le mueve a portarse bien suele ser si desde fuera le están diciendo lo que está bien y lo que mal. Y lo interesante es que la persona se autorregule con el tiempo. Que sería como una mecanización. El niño, si ven que le castigan, él ya tiene mecanizado que tiene que portarse bien solo por eso. Sí, al final el niño asume la orden o porque le conviene o por miedo, ¿no? O por resignación, pero no porque realmente el niño aprenda que eso es lo que tiene que hacer. Cuando se utiliza el castigo, cuando se utilizan otras cosas, va aprendiendo que realmente cuál es el camino. Pero cuando se castiga nacen otros sentimientos que van en contra de que aprenda. Perfecto. Bueno, y ahora que ya entendemos esto un poquito mejor, nos gustaría saber cómo surge la disciplina positiva y de qué manera. Vale, hay dos psicólogos del siglo XX, Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, ¿vale? El segundo es el discípulo del segundo, ¿vale? O sea, el primero del que he hablado es el discípulo del otro. Uh-huh. Y bueno, ellos en su momento llegaron a una serie de conclusiones después de trabajar con muchos jóvenes. Como venían quemados de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a utilizar otras técnicas a la hora de abordar la cotidianidad y la rutina, ¿vale? Esos jóvenes dentro de un hogar eran todos huérfanos, estaban viviendo todos en un centro y como venían tan hechos polvos de la guerra, decidieron actuar con ellos de otra manera, ¿vale? Empezaron a confiar, a respetar, a no imponer y sobre todo a motivar. Y se dieron cuenta que habían conseguido muchos más éxitos con ellos que con otras familias o con otros niños con los que habían trabajado anteriormente. De ahí nace la psicología individual y otra serie de teorías. Y luego, en este siglo, hay una americana, bueno, en el siglo pasado hay una americana que empezó a ir a clases, era profesora y empezó a ir a unas clases, como ella era madre de 6 hijos y no le hacían nada de caso y estaba todo el día enfadada, dijo, me voy a apuntar a estas clases que hacen en el barrio y que seguían las directrices de esa psicología. Y ella pasó, después de empezar a ir a las clases, al final acabó siendo monitora y al final es la que acuñó el término de disciplina positiva y la que escribe todos los libros y la que ha formado a todo el mundo, a todos los monitores que existen ahora mismo de disciplina positiva, los ha formado ella. Y entonces, esta mujer se basa en los estudios de los... Sí, ella empezó a ir a clases, como ella como alumna, a clases de padres que seguían las teorías de estos dos psicólogos y luego ella simplemente le dio forma y ha creado el manual para que los padres pudieran trabajar con ellos, para que los técnicos pudiéramos trabajar con ellos y es la que acuñó el término de disciplina positiva. Interesante, cuanto menos. Bueno, y otra preguntita. ¿Qué te motivó a dedicarte a este campo de educación? Porque... disciplina positiva, por ejemplo, nosotros nunca nos hemos escuchado de disciplina positiva de pequeño y nada, siempre ha sido lo de siempre.
Yo trabajaba con lo de siempre. O sea, mis primeros 12 años o 15 años de trabajo siempre han sido como está establecido que hay que educar a los críos. Yo era educadora y trabajadora social de familias en un ayuntamiento. Lo que pasa es que cuando me vine a Extremadura, que estaba decidiendo dónde volver a empezar a trabajar, yo estaba embarazada y estaba siempre metida en internet porque estaba pensando en montar una escuela de padres, o sea, esa era mi idea. Y fue cuando me tropecé con este término, que yo no lo conocía tampoco, pero al empezar a estudiar sobre él me di cuenta que por lo menos para mí era el que más sentido tenía, porque yo ya había trabajado con muchas familias antes y habían cosas que no me cuadraban. Y con esto me cuadraba todo. Y luego es verdad que a la hora de ponerlo en práctica, porque coincidió también con que empecé a ser madre, es brutal. Brutal el cambio que se produce en el crío cuando corriges de una manera a cuando corriges con lo que está popularmente establecido, porque a mí también me sale el rejo automático. Pero cuando ya veo que no funciona porque el niño no responde como a lo mejor debería, es verdad que utilizando otra herramienta consigues muchas más cosas de ella. Entonces dices, ostras, sí que es efectivo. Bueno, ¿y hace cuánto comenzaste a trabajar como...? Con disciplina positiva, 4 años llevo. ¿4 años? Sí. No, mucho más. No, yo pensaba que iban a ser más años. No, lo que pasa es que el bagaje con familias lo tenía de antes. Entonces, en realidad, esto ha sido un poco amoldar los conocimientos nuevos, pero la práctica con familias ya venía de antes. Ah, perfecto. Y luego la práctica como madre, que eso es 365 días, 24 horas. Eso pone las pilas rápido. Debe serlo, algún día. Una vez que te conocemos un poquito más, podríamos entrar un poco más en materia. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de la disciplina positiva respecto al mal comportamiento, premios y castigos? Es un poco lo de antes. Lo ideal sería que el niño aprenda a regularse por sí mismo, no porque tiene algo externo, ¿vale?, que lo va a motivar a cambiar. Porque cuando dependes de algo externo, al final necesitas que siempre haya algo externo que te module. Y las personas vamos a crecer. Y si siempre necesitamos que alguien desde fuera nos diga lo que está bien o está mal, te vuelves muy dependiente y aparte no sigues sin aprender nada. Entonces, castigos y premios, mejor no. Mejor es, has metido la pata, mira a ver cómo lo vas a solucionar y volvemos a intentarlo. Siempre enfoca en soluciones. Siempre. Metes la pata, se le hace ver que ha metido la pata y hay que hacerle reflexionar sobre cómo puede resolver lo que ha hecho mal. Y que lo ponga en práctica, claro, hay que terminar la jugada. Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco técnica, ¿vale? A ver, la palabra disciplina parece que nos genera un cierto rechazo, al igual que la palabra obediencia cuando la escuchamos en un entorno Montessori. ¿Podrías explicarnos por qué la disciplina positiva sigue respetando al ser humano en todo su ser? Porque la disciplina en sí lo que significa es guiar al otro. Lo que pasa que es verdad, no sé si es porque se acuña en el término militar, ¿no? Se utiliza mucho el término disciplina y quizás lo asociamos al autoritarismo, pero la disciplina en realidad consiste en guiar y como mostrar el camino, ¿sabes? Para que la persona se vaya haciendo. Entonces se llama disciplina positiva en el sentido de que yo te voy mostrando el camino por donde tienes que ir, pero no te voy a hacer sentir mal por ello, ni te voy a juzgar, ni te voy a hacer que te sientas culpable, ni que te sientas mala persona, ni que te sientas nada de eso, porque es abominable para la autoestima. Si queremos ser sanos mentalmente en el futuro, no podemos ir machacándolos mientras para que vayan aprendiendo. Vale. Y por curiosidad, ¿por qué las familias deben educar desde la disciplina positiva, ya que tradicionalmente, como hemos comentado anteriormente, se ha educado utilizando refuerzo positivo y refuerzo negativo? Vale, pues yo principalmente por 2 razones. Primero, porque para los niños es lo más sano emocionalmente. Normalmente lo que tenemos automatizado a la hora de cómo educar va muy en contra de un desarrollo de autoestima sano. Vale, entonces ya solo por eso pues debería ser una premisa, en plan, si castigamos, si hacemos sentir mal al niño, que se sienta mal, que echarle siempre las culpas y todo eso, al final no vamos a tener a personas sanas en una sociedad futura. Y la segunda, sobre todo, que siempre se lo digo a los padres, digo, es que también es muy efectiva a corto y a largo plazo y para nosotros muchísimo mejor. Los padres lo que más sufren, o incluso los técnicos también cuando trabajan, es que son malos técnicos o malos padres, porque no consiguen de los niños cosas que necesitan que conseguir. Entonces es muy eficaz y es la más sana emocionalmente para todos. Bueno. Bueno, como futuros técnicos de educación infantil que seremos, queríamos conocer cómo se puede conectar con los más pequeños desde la disciplina positiva. Vale, para conectar hay que estar a su altura, ponernos a su altura porque son muy chiquititos y nosotros demasiado grandes, ponernos a su altura y luego hablarles con amabilidad y con firmeza, pero con amabilidad. Y luego si se está también en el contacto físico, pues mejor. Y luego también hay un problema, es que los mayores nos enrollamos demasiado
Y los niños cuando son chiquititos, cuando están en una escuela infantil, prestan atención los primeros 10 segundos, después ya se desconectan. Entonces, menos palabras, más directos al grano, ponernos a su altura y siendo cariñosos a la hora de mostrarle las cosas, pero con firmeza. Que hay que hacer esto, pero que hay que hacerlo, pero con amabilidad. Y como sabrás también, en estos últimos años los casos de bullying han ido aumentando drásticamente y por lo cual, ¿consideras que la disciplina positiva puede ayudar en la batalla contra el bullying? Sí, porque la disciplina positiva, al final, como no es desde fuera, como se corrige la conducta, sino desde el interior, y se trabaja eso desde el principio, está fomentando que los niños tengan un montón de herramientas, pero de todo tipo. Herramientas para, sobre todo la reflexión, porque cada vez que le decimos cómo corriges esta situación que has hecho mal, ya le estamos haciendo reflexionar. Les vamos dando mucha autonomía, les hacemos sentirse más responsables cuando dejamos que sean las consecuencias de sus actos quienes les regulen y no lo de fuera. Entonces al final tienen una serie de herramientas que les va a venir bien en el caso de ser víctimas o incluso en el caso de que quieran ser abusadores. Seguramente no van a ir tanto los tiros si se siente bien por dentro y tiene herramientas para gestionar lo que esté ocurriendo dentro de él, que le haga ser el malvado, ¿no? Bueno, ahora, sabemos que la disciplina positiva tiene un montón de ventajas. Has dicho algunos, como por ejemplo, favorecer la salud emocional de los niños, aprenden a ser independientes, a adquirir una serie de habilidades y muchas más. Pero ¿y desventajas? ¿Tú crees que puede tener alguna disciplina positiva? Ninguna. Ninguna, nada No la veo, por eso es la que me cuadra a mí como mejor manera de educar. Lo que sí puede ser que haya una mala interpretación de lo que es la disciplina positiva y no se haga bien, y eso sí puede ocurrir. La gente a veces se entusiasma con el tema de no castigar, pero piensa que eso es consentir o no poner límites o que no ocurra nada después de que una persona hace algo que no esté bien. Y no va así. La disciplina positiva es un estilo democrático, está justo en el medio, donde está el equilibrio entre los enfoques más autoritarios y los enfoques permisivos. ¿Vale? Entonces, es cierto que si una persona hace que no debe, hay que corregirla, hay que decírselo, pero en lugar de machacarle y hacerle sentir mal por algo que ha hecho mal, lo que le vamos a decir es, tienes que buscar la manera de corregir esto, ¿cómo lo vas a resolver? Y tenemos que hacer que se resuelva. Entonces, hacer que una persona se haga cargo de lo que hace mal ya es suficiente para que aprenda. Lo que pasa es que nos solemos quedar ahí, pensamos que no castigar es decirle, bueno, pues nada, la próxima vez no lo hagas y ya está. Claro, a lo mejor ser más permisivos, ¿no? Demasiado. Sí, ¿no? solo regañamos, pero es que regañar no sirve de nada. O echar el sermón tampoco sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es que esa persona se responsabilice de lo que está haciendo. Uh-huh. Bueno, y ahora ya unas últimas preguntitas, van a ser cortitas. Nos gustaría saber algunas experiencias que seguro que habrás tenido durante toda tu carrera profesional, como por ejemplo, tu caso más difícil. ¿Cuál piensas tú que podría haber sido? Para mí los casos más difíciles son los padres y las madres, pero me incluyo en ellos, me incluyo en el grupo, porque es difícil cambiar las creencias que tenemos sobre cómo se debe educar. Están muy interiorizadas. Yo no sé de dónde viene, si nos ponen la vacuna cuando somos pequeños, pero es verdad que colectivamente, culturalmente, la sociedad más o menos tiene claro cómo se debe educar, ¿no? Hay unos cánones ahí que si el niño se porta mal tú tienes que hacer esto, si el niño te insulta tú tienes que responder de esta manera, si el niño incluso te agrede tienes que responder de esta otra. O sea, está todo como muy establecido de cómo debemos ser. Entonces cuesta creer que otra manera va a ser más eficaz. Y aunque después también te lo creas y quieras cambiar esas creencias, después hay que ponerlo en práctica y practicar, porque es verdad que esto se consigue con práctica. Claro. Pero por eso te diría que lo más difícil es convencer a una persona de que el camino es otro. Quizás porque a veces las personas no tenemos nada de tiempo, estamos súper estresados, vamos súper agobiados, y si encima tengo yo ahora que aprenderme una manera nueva de actuar, pero es verdad que si los padres cambian los hijos. ¿Y algún caso concreto que recuerdes? ¿No se te viene ninguna a la mente? Yo he estado, por ejemplo, en casa con niños de 2 años y medio y un poco de asesoramiento, y los padres les estaban diciendo algo a la niña y la niña no hacía ni caso, pero ni caso, o sea, salía corriendo, no le hacía nada de caso, se iba para otro lado, hacía justo lo contrario de lo que le decían. Y yo le decía a la madre, ahora prueba esto, ¿no? Y le decía a otra directriz, le decía, ponte a su lugar, dile, ven un momento. En lugar de decirle, no hagas esto, dile, haz esto mejor, o ponte aquí, mejor haz esto. Y la niña hacía así, clac, un cambio de 180 grados. ¿Y eso cuánto, en la mente de un niño, para que lo interiorice, cuánto puede llevar? Nada, sobre la marcha. ¿Sobre la marcha? Sí, es que al final la disciplina positiva es una manera de hablar y de interactuar con otro ser humano. Cuando tú al otro ser humano no le haces sentir mal, a pesar de que le estés diciendo esto no está bien y tienes que corregirlo, las ganas de mejorar nacen.
En cambio, cuando una persona se siente que la están obligando, que la están forzando, que la están amenazando, que la están poniendo entre la espada y la pared, el riesgo automático que nos sale es el de resistencia. Es algo natural en el ser humano. Entonces, sin querer, por no saberlo, estamos constantemente los padres y las madres apretando el botón de resístete, resístete, porque yo me estoy imponiendo a ti. Entonces, si te olvidas de la imposición y vas por otros caminos, la colaboración está ahí. Los niños no tienen ningún interés de fastidiarnos. O sea, no lo hacen con ese propósito, por lo menos cuando son pequeños, ¿vale? Con conciencia. Es simplemente que estamos apretando el botón inadecuado y hay que pulsar otros botones. Y por la buena, todo el mundo entra. Bueno, y ya la última pregunta, que yo creo que me sé la respuesta, pero bueno, ¿en algún momento has pensado en decir tiro la toalla en algún momento? No, y menos ahora. Yo ahora estoy convencida que si hay un camino más sano para que los chiquillos crezcan y se conviertan en personas saludables mentalmente, y además el mejor camino para que las madres y los padres disfruten más de la maternidad y la paternidad, que a veces me da un montón de pena en los talleres cómo están sufriendo, te diría que es este. O sea, no tengo ninguna duda. Ahora más que nunca, sí. Y además la disciplina positiva, ya para terminar, no solo se aplica en la educación, ya se está aplicando incluso en las empresas e incluso en las relaciones de pareja, que va más allá porque al final es una manera de comunicarnos y de tratarnos. Que no estaría solo enfocado a padres, madres, niños. No, para todos claro, nosotros. para las empresas, sí, para todos. Muy interesante. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa y queríamos agradecerte que nos hayas acompañado en este primer programa y brindado la oportunidad de conocer de primera mano este modelo educativo y cómo enriquecernos tanto de manera profesional como personal. Muchas gracias, Dori, y hasta el próximo programa. Agradecemos tu asistencia con tu agenda tan ocupada. Muchas gracias. Encantada, vosotros, cuando queráis.